Bien, buenos días chicos del primer año de secundaria. Eh, bueno, ya como acabamos de salir de la semana de exámenes y aparte ya también, no solo de la semana de exámenes, sino también se acaba de terminar, de cerrar el trimestre, ¿no? El segundo trimestre. Ya, vamos a ver ahora sí otro tema que es la tabla periódica, ¿ya? Eh, Vamos a ver de qué manera está ordenada, ¿sí? Y después también vamos a ver cómo ubicar un elemento químico en la tabla periódica con la ayuda del tema que ya vimos la semana antes de los exámenes. Estuvimos viendo, si recuerdan, el tema de configuración electrónica, ¿cierto? Ya, eso lo vamos a usar acá también, ¿de acuerdo? Más adelante cuando queramos ubicar un elemento así en la tabla periódica. A ver, bueno, ya, eso creo que les había mostrado esto antes, ¿no? En las clases en las que estábamos haciendo la configuración electrónica. Uh, a ver. Eh, ya, esta tabla periódica, ¿sí? Mejor dicho, antes de llegar a esta tabla periódica, hubieron otros intentos, ¿sí? Por tratar de ordenar los elementos químicos, ¿ya? Que están en la naturaleza. Y como, bueno, a ver, no voy a entrar en detalles mucho, pero más o menos a ver, como dice la línea de tiempo acá, en 1817, ¿sí? 1864, 1869, tal vez se dieron los principales intentos de ordenar los elementos químicos, ¿ya? La que nosotros usamos ahora, o sea, es decir, esta de aquí, ¿sí? Esta tabla se dio en el año 1913, es la última que está aquí, ¿ya? Ley periódica. Y vamos nosotros, con lo que vamos a trabajar es con esto, ¿sí? Lo otro simplemente lo he puesto para que tengan en cuenta, ya que antes de llegar a esta tabla periódica, ¿sí? Hubieron otros intentos por ordenar los elementos químicos, ¿ya? Antes de llegar a esta hubieron otros intentos, que son las triadas, octavas, y la tercera que es la primera tabla en forma corta. Pero lo que es esto que está aquí es en base a lo que se dio en 1913, de acuerdo a esta línea de tiempo, ¿ya? A ver, eh, entonces con eso es que vamos a trabajar, ¿ya? A ver, esta tabla periódica está ordenada de acuerdo a las propiedades que tienen los elementos, y vamos a ver, pero principalmente en función de su número atómico, ¿ya? Esta ley está ordenada en función de su número atómico. ¿Recuerdan qué era el número atómico? Acá está, ¿ya? Este es el Z es el número atómico, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada, para hacer la configuración electrónica, yo les decía que tenían que venir a la tabla y fijarse en el Z número atómico, ¿no? Que era este numerito, a ver, tenemos un ejemplo, el carbono, ¿sí? El carbono que está acá, la C, del carbono. Este arribita tiene un número que dice 6, ¿ya? Ese es el número atómico, ¿sí? Ese es el número atómico. Y así cada elemento tiene un número atómico. ¿Recuerdan? Que era igual al número de electrones también. Ya, entonces, si se fijan en esta tabla, miren, el hidrógeno está acá y tiene un Z igual a 1, ¿no? Si de ahí nos vamos hacia la derecha, no hay nada, ¿sí? Nos vamos hasta acá, hasta el helio, ya, helio, este tiene un Z igual a 2, ¿sí? Acá dice 10, pero es un error de la imagen. Acá es 2, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha, 1, 2. Después nos vamos acá, Li es el elemento químico litio, y ese tiene un Z igual a 3, ¿sí? Si se ve acá arriba, ¿ya? Después sigue Be, ese es el elemento químico berilio, ¿sí? 4. Fíjense, mire, va de 1, acá 2,
Después bajamos acá 3, 4. Después seguimos a la derecha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí bajamos acá a donde está el puntero. ¿Ah? 11, 12, 13, 14 y así. ¿Ya? Por eso es que la tabla está ordenada en función de su número atómico Z. ¿Ya? A ver. Ahora sí, vamos a ver en qué forma se clasifica. A ver, una de las formas en las que se clasifica la tabla periódica es de la siguiente manera. Vamos a tener acá, vamos a tener dos grupos, ¿sí? Dos grupos. El grupo A y el grupo B. Así como ustedes son, a veces algunos salones tienen 2 o 3 secciones, ¿sí? Sección A, sección B. Y acá también, ¿sí? Van a haber dos. Los del grupo A y los del grupo B. ¿Ya? Los elementos del grupo A son estos que están acá, en la izquierda, ¿sí? Bueno, por cierto, acá en la tabla está, a ver, si se fijan en la flecha que está arriba, a ver acá, sigan el puntero, dice grupo 1A, ¿cierto? El grupo 1A es toda esta columna que está acá, ¿sí? El grupo, el que sigue, el que está a la derecha, es el grupo 2A, es toda esta columna que está aquí, ¿ya? Grupo 1A, grupo 2A, ¿sí? Después, para encontrar al grupo 3A, ¿sí? 1A, 2A, 3A, para encontrar el 3A tenemos que irnos hasta el otro lado. Ya acá, ven, miren, dice 3A, ¿sí? Esta es toda una columna que representa al grupo 3A. Todos estos elementos químicos pertenecen al grupo 3A, ¿sí? El que sigue es 4A, ¿ya? El que sigue es 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Sí? Esta última columna es el 8A. ¿De acuerdo? Todas esas columnas pertenecen al grupo A. ¿Ya? Todos ellos dos que están en la izquierda y todo este bloque que está a la derecha pertenecen al grupo A. ¿Sí? El grupo A. Ahora, el otro que es el grupo B, son los elementos que están en el medio. ¿Sí? Si siguen la flecha, acá dice, bueno, a ver, empezamos por esta. El grupo B no está tan ordenado. El 1B lo vamos a encontrar acá. ¿Sí? Donde está el puntero. Ese es el grupo 1B. 1B, 2B, 3B, 3B está acá. 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. ¿Ya? El 8B, si se dan cuenta, abarca 3 columnas. ¿Ya? Esta columna, esta de aquí y esta otra que está aquí. ¿Ya? El grupo 8B abarca 3 columnas. Ya, entonces, como primera conclusión, tenemos que el grupo A está conformado por 8 grupos, ¿sí? El grupo A, acá está el 1A, 2A, 3A está acá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Sí? Los grupos siempre son las columnas, ¿ya? Es decir, de arriba a abajo, ¿ya? El grupo B también está conformado por 8 grupos, ¿sí? El 1B que está acá, 2B que está acá, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y el 8B, ¿sí? Que abarca 3 columnas. ¿Ya? Listo, a ver. Ahora, es importante, ¿ya? A ver, miren, fíjense. Los del grupo A, ¿sí? Los del grupo A los vamos a llamar también elementos representativos de la tabla periódica. ¿Ya? ¿Por qué representativos? Porque por ahí tal vez son los más... los que vamos a usar más, ¿ya? A ver, los que están en el medio, el bloque del medio, ¿sí? Que es el grupo B, por ahí que no los utilizamos mucho, pero los que sí los vamos a usar a cada rato y que son los del grupo A, se los vamos a llamar justamente por eso representativos, ¿ya? Representativos, ¿de acuerdo? Son importantes. Los elementos representativos es igual que decir que elementos del grupo A, ¿ya? Que un elemento sea representativo es lo mismo que decir que pertenece al grupo A, ya sea 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A u 8A, ¿ya? Todos ellos son elementos representativos. No sé si ven acá,
donde está el puntero, ¿sí? Dice elementos representativos, ¿ya? El 1A y el 2A. Y después, elementos representativos, también dice acá, en esta parte de la derecha, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Todos ellos son representativos. ¿Por qué? Nuevamente, porque pertenecen al grupo A, ¿sí? Los elementos que pertenecen al grupo A son elementos representativos de la tabla, ¿ya? Así les vamos a llamar. Y a los que pertenecen al grupo B también van a recibir un nombre, ¿sí? A ellos los vamos a llamar elementos de transición, ¿sí? Miren, podríamos sacarlo de la siguiente manera. Estos dos grupos que están acá, el 1A y el 2A, ¿sí? Son elementos del grupo A representativos. Ya, llegamos hasta acá. Pero después, si se dan cuenta, está este bloque del medio, que es el grupo B, ¿no? Y para llegar al grupo 3A, tenemos que pasar ese bloque, ¿cierto? Tenemos que hacer un salto hasta acá, hasta llegar al 3A, ¿ya? Tenemos que hacer un salto, ¿qué cosa? Una transición, ¿ya? ¿Sí? Porque están separados, el 2A y el 3A están separados. ¿Por quién? Por los elementos del grupo B, ¿sí? Entonces, como es una transición, ¿sí? Los está separando como un puente, algo así, lo vamos a llamar elementos de transición, ¿ya? Ya, entonces dos cosas acá, ¿eh? Elementos representativos, lo mismo que decir elementos que pertenecen al grupo A, ¿sí? Y elementos de transición, lo mismo que decir que pertenecen al grupo B, ¿sí? Ya está. Entonces no se olviden, ¿ya? Los grupos son las columnas, ¿sí? Los que están, por ejemplo, acá el sodio pertenece al grupo 1A, ¿no? Na sodio pertenece al grupo 1A. El oxígeno que está acá, ¿ya? Miren, pertenece al grupo, ¿qué cosa? Al grupo 6A. Aquí está, grupo 6A. Por lo tanto, también decimos que es un elemento representativo, ¿sí? Porque pertenece al grupo A, ¿ya? El hierro, ¿ya? El hierro es Fe, es su símbolo químico. Está acá, el hierro. Pertenece al grupo B, por lo tanto es un elemento de transición también, ¿ya? ¿Por qué elemento de transición? Porque está en el grupo B, ¿sí? Nada más por eso. Ya, ahora, así como hay columnas, ¿ya? Que son los grupos, también están los periodos, ¿sí? Ah, los periodos van a ser las filas, ¿sí? Es decir, a ver, miren. Ya, a ver. Mejor, lo de periodos lo explico dentro de un momento. Ya, a ver, haciendo un pequeño resumen de lo que les acabo de decir. eh, la descripción, a ver, a grandes rasgos. ¿Ya? El primer punto es que en total hay 109 elementos químicos, ¿ya? Bueno, en la lámina dice reconocidos por la UPAC, ¿no? La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ya? Así se llama. Es como, a ver, ¿cómo les digo? Es una institución, algo así, ¿ya? Que bueno, sí, da pautas, sí, da reglas para algunos conceptos de la química, ¿ya? Como en el caso de la tabla periódica, en nomenclatura también, ¿ya? Cuando se quieren nombrar compuestos químicos, ahí la que manda es la UPAC, ¿ya? Es la Unión de Química Pura y Aplicada. ¿Ya? Ya, y según la UPAC, ¿ya? Hay 109 elementos químicos reconocidos oficialmente, ¿ya? Oficialmente. Es algo así como la Academia de la Lengua Española, ¿sí? La RAE, ¿no? Algo así es la UPAC, pero para la química, ¿no? Ya. Ya, lo segundo es de los periodos que ahorita lo voy a hablar. Y el tercer punto es lo que le mencioné de los grupos, ¿sí? ¿Qué cosa? El grupo A y el grupo B, ¿cierto? Y el primer punto ya está lo de la UPAC. Lo de los periodos, que son las filas horizontales, lo voy a explicar dentro de un momento. Ya, y por último, ese tercer punto, ¿sí? Que habla de los grupos. Es lo que les dije hace un momento. Hay dos grupos, ¿no? Grupo A y el grupo B, ¿ya? El grupo
A, dentro del grupo A, habían 8 grupos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Ya? Y les dije otra cosa también, que todos estos grupos que pertenecen a la A, les iban a recibir un nombre. Todos los elementos que pertenezcan a cualquiera de estos grupos que le pertenecen al grupo A, iban a ser llamados elementos de elementos representativos. ¿Sí? Todos los elementos que estén en el grupo A, elementos representativos. Y el otro, que es el grupo B, que también está conformado por 8 grupos, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, también iban a recibir un nombre. ¿Sí? ¿Cuál era ese nombre? Todos los elementos que le pertenezcan al grupo B iban a ser llamados elementos de transición, ¿no? Elementos de transición, ¿sí? Ya, esto de aquí lo voy a explicar después. A ver, pasamos. Ya, a ver, miren. Ya, acá voy a explicar lo de periodos, ¿sí? Acá voy a explicar lo de periodos. Los periodos son las... A ver, acá. El primer punto son las filas horizontales, ¿sí? Es decir, miren, concentrémonos acá, ¿ya? En que dice periodos. Por ejemplo, no sé, a ver. Aquí, ¿ya? Donde está el puntero. Ya, este es el periodo 5, no sé si se ve el número 5 ahí. Entonces quiere decir que este es el periodo 5, que todos los elementos químicos que se encuentren, sigan el puntero, ¿sí? Todos los elementos químicos que se encuentren acá, en toda esta fila, pertenecen al periodo 5, ¿ya? Si hablamos del periodo 6, que está acá, abajo, quiere decir que toda esta fila pertenece al periodo 6, ¿sí? Toda esta fila que estoy señalando con el puntero. A ver, miren acá, por ejemplo. Por ejemplo, ese que está ahí es el grupo 1A, ¿cierto? Es la columna. ¿Sí? La columna está parada. Ese es el grupo 1A, ¿sí? Por decirlo así. El grupo 5A, mira, este es el grupo 5A. Cuando me refiero al grupo, es también columna, ¿ya? Columna. El grupo 7A, ahí está, también es una columna. Toda esa columna es el grupo, ¿ya? Las columnas son los grupos. Ahora, los periodos son las filas. Por ejemplo, ese sería el periodo 2, ¿ya? Periodo 2, ¿por qué? Porque aquí está. Ven acá el número 2, esta flecha que dice 2 y que apunta hacia la derecha. Ya, quiere decir que todos estos elementos que voy a encerrar ahorita, esos, ¿sí? Pertenecen al grupo, al periodo 2, ¿ya? Los grupos son las columnas, los periodos son las filas, ¿sí? Las filas. Ese es el periodo 2. Todos esos elementos que acabo de encerrar ahorita, esos, ¿sí? Son elementos que pertenecen al periodo 2, ¿ya? Por ejemplo, el periodo 4 serían esos elementos. ¿Ya ven? Periodo 4, acá está el número 4. ¿Sí? Entonces, esa fila, ¿sí? Que señala esta flecha, pertenecen al periodo 4. Todos estos elementos que acabo de encerrar ahorita, esos pertenecen al periodo 4. ¿Ya? Uno más. Esta fila que acabo de señalar ahorita pertenecería al periodo 6. ¿Ya? Acá está, periodo 6, número 6. Entonces, estos elementos pertenecen al periodo 6. ¿Sí? Ya, eso es importante, ¿ya? Porque después cuando hagamos ejercicios de ubicar a un elemento químico con la configuración electrónica, nos va a servir, lo vamos a ubicar justamente con estos dos conceptos, ¿ya? Con el grupo y con el periodo. Solo necesitamos saber en qué grupo y en qué periodo está un elemento para poder ubicarlo, ¿ya? Es lo único que necesitamos. ¿Por qué digo que es lo único que necesitamos? Porque miren, a ver, es como cuando ustedes, a ver, en primaria seguramente hicieron ah, en los puntos cartesianos, ¿no? O que les daban el eje X y el eje Y, ¿no? Y para ubicar, no sé, a ver, un punto, les decían, está en el punto X igual a 3, Y igual a 2, ¿sí? Entonces ustedes iban a su
su plano cartesiano y ubicado en X3 y Y2, ¿no? O el eje Y o eje Y, no sé cómo le dicen, ¿sí? Y ahí ubicado en su coordenada, su punto. Acá también, por ejemplo, vamos a ubicar al oxígeno, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para ubicar al oxígeno? Simplemente saber en qué grupo y en qué periodo está, ¿sí? Entonces tienes que decirme que el oxígeno que está acá, oxígeno, su símbolo químico es O, ¿sí? Acá está. El oxígeno está, primero, a ver, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 6A, ¿no? Ya, está en el grupo 6A, es un elemento representativo, ¿sí? Porque está en el grupo A. Y ahora, el grupo 6A, pero ¿y en qué periodo está? Está en el periodo 2, ¿sí? Miren, 2. Está en el periodo 2, como lo indica la fecha. Los periodos son las filas, los grupos las columnas. Miren, otro ejemplo, el cloro, ¿ya? El cloro, Cl. Este es el elemento químico cloro. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el cloro? Primero, fíjate el grupo, está en el grupo 7A, ¿sí? Aquí está, el grupo 7A. Ya está. Pero en el grupo 7A, ¿pero en qué periodo está? ¿En qué periodo? Está en el periodo 3, ¿sí? Acá es el número 3, ahí está el cloro. Grupo 7A y periodo 3, ¿sí? También, por ejemplo, no sé, a ver, el calcio, ¿ya? El calcio, su símbolo químico es Ca. Ahí está. Ya, este es el calcio. ¿En qué grupo está? Está en el grupo... Acá está el calcio, ¿sí? Este es el calcio. ¿Ya? ¿En qué grupo está? Está en el grupo 2A, ¿sí? Está en el grupo 2A y está en el periodo 4, ¿sí? Ya, mira, grupo 2A y periodo 4, ¿sí? Grupo 2A bajas y ahí está el calcio, periodo 4, ¿ya? Un ejemplo más, ¿sí? El elemento químico, a ver, vamos a elegir al carbono, ¿sí? El carbono C, su símbolo químico es la C. Aquí tenemos el carbono, ¿ya? Primero, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 4A. Acá lo dice, grupo 4A. ¿Ya? ¿Y en qué periodo está? Te tienes que fijar. El periodo son las filas. Te fijas acá. Vamos acá, está en el periodo 2. ¿Sí? Periodo 2. Entonces, el carbono está en grupo 4A y periodo 2. ¿Sí? Ya está. Fíjense que en la tabla periódica también existen 7 periodos nada más. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Un ejemplo más. No sé, a ver, dejamos al hierro, ¿sí? El hierro, su símbolo químico es Fe. ¿Ya? Aquí está el hierro. ¿En qué grupo está? Está en el grupo 8, ¿sí? 8B. Aquí está el hierro. Grupo 8B, ¿ya? Ya está en el 8B. Por lo tanto, es un, ¿qué cosa? Elemento de transición, ¿no? Porque todos los que pertenecen al grupo B se les dice elementos de transición. Ya, el hierro está en el 8B. Muy bien, ya está. Ya sé qué grupo está, 8B. Pero ¿en qué periodo está? Ya, el periodo son, si bien los grupos son las columnas, los periodos son las filas. Tenemos que fijarnos acá. ¿Sí? Sería periodo 4. ¿Ya? Periodo 4. Y grupo 8B. ¿Ya? Uno más, a ver, el magnesio. Su símbolo químico del magnesio es Mg. ¿Sí? Mg está acá. Entonces, el magnesio está, primero, ¿en qué grupo? Primero vemos el grupo es 2A. ¿Sí? Magnesio está en el grupo 2A. ¿Y en qué periodo? Te fijas acá. Periodo 3. ¿Sí? Magnesio está en el grupo 2, periodo 3. ¿Ya? De esa manera.
A ver, uno más, uno más. Vamos a elegir al elemento químico plata, ¿ya? La plata. Su símbolo de la plata es el Ag, ¿sí? Ag, ese es su símbolo químico. A ver, buscamos Ag, es acá, ¿sí? Plata. Ya, ahí está. ¿Cuál es su ubicación en la tabla periódica? Ya, nuevamente les recalco, ¿sí? La ubicación es en qué grupo y en qué periodo está. Si te fijas, está en el grupo 1B, ¿cierto? Acá está. Grupo 1B. Es un elemento de qué cosa? De transición, porque pertenece al grupo B. Hemos quedado que los elementos que pertenecen al grupo B los vamos a llamar elementos de transición, ¿sí? Ya está, grupo 1B la plata. ¿Y en qué periodo? Te fijas acá. Vamos hasta acá, periodo 5, ¿sí? Entonces la plata está en el grupo 1B y en el periodo 5, ¿ya? Uno más, a ver, el oro, ¿ya? El oro, su símbolo químico es AU, ¿sí? Es decir, si lo ves, a ver, está bajito de la plata nada más. Aquí está, este es el oro, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación en la tabla periódica del oro? Primero el grupo, 1B, ¿cierto? Ahí está, 1B. Ahora el periodo. ¿En qué periodo está? Fíjate, tienes que ir hasta acá, periodo 6. ¿Sí? Entonces decimos el oro, ¿sabes qué? Está en el grupo 1B y en el periodo 6. Esa es la ubicación en la tabla periódica del oro. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es eh, ubicar a un elemento químico, ¿sí? Ubicarlo, pero ya no, a ver, en realidad estoy explicando esto porque lo que sí vamos a hacer, el objetivo de todo esto es ubicar un elemento químico, pero ya sin necesidad de ver la tabla, ¿sí? Sino con la configuración electrónica, con esto que está acá, que ya le hemos estado practicando, ¿ya? Con esto. Es decir, ¿no? Yo te digo que el carbono, su Z es igual a 6, ¿ya? Y con esa información yo te digo, ubícame en la tabla periódica al carbono, ¿sí? ¿En qué grupo y en qué periodo está? Evidentemente, si tenemos la tabla periódica a la mano, es bastante fácil darse cuenta en qué grupo y en qué periodo está, ¿no? Está el carbono, por ejemplo, está en el grupo 4A y en el periodo 2, ¿no? Pero la idea sería hacerlo sin ver la tabla, ¿sí? Simplemente con la configuración electrónica, o sea, teniendo como dato solamente esto, ¿ya? Y sí se puede hacer porque la tabla periódica, les dije en las primeras diapositivas, acá, que la tabla periódica está ordenada, ¿sí? En función de su número atómico, ¿sí? Del Z, está ordenada en función del número atómico, el Z. Entonces, justamente esta configuración está hecha en base a qué cosa? Al Z, al número atómico, ¿sí? Entonces, por eso es que la tabla está tan ordenada, ¿ya? Que está ordenada, ¿por qué? Por eso, por el número atómico, ¿ya? Y el número atómico es el número de electrones también, ¿sí? Y con eso realizábamos la configuración electrónica, ¿se acuerdan? Y eso nos va a ayudar a determinar en qué grupo y en qué periodo está, ¿sí? Esa es la idea. Ya. A ver. Eh, también quería mencionarles algo, ya. Esto también es importante. Ya hemos visto una clasificación, ¿cierto? Los grupos, el grupo A y el grupo B, ¿sí? Grupo A y el grupo B. El grupo A tiene del 1A hasta el 8A, 8 grupos. Y el grupo B tiene del 1B hasta el 8B, es decir, tiene 8 grupos, ¿sí? La tabla también se va a dividir en bloques, ¿ya? Va a ser el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿ya? En la figura que está ahí, es
Es una silueta de la tabla, ¿ya? Y bueno, pues cada grupo sombreado le pertenece a cada letra, ¿sí? Esos dos de acá son el grupo S, el bloque S, ¿ya? Los amarillos, el bloque P, estos que están en el medio son los del bloque D, y los que están abajo son el bloque F, ¿sí? Ya, eso sí, ya lo vamos a tocar la próxima clase que va a ser en vivo, ¿sí? Y la próxima clase también les dejo una tarea ya, ¿sí? Porque acá, ojo que acá ya tenemos que saber bien la configuración electrónica, ¿ya? Porque es la herramienta que vamos a utilizar para hallar la ubicación de un elemento químico, ¿sí? Dentro de la tabla periódica, ¿ya? Van a ver que esta tabla periódica está bien, bien ordenada, ¿sí? Si recuerdan, también esto que está aquí, los electrones de valencia, ¿ya? También lo vamos a usar acá. También lo vamos a usar acá en la tabla periódica. Incluso se van a dar cuenta que el número de electrones de valencia nos indica en qué grupo está un elemento, ¿no? Al menos en el caso del grupo A. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase y lo vamos a hacer con ejemplos. Si vamos a mencionar un elemento químico, hacemos su configuración y con eso hallamos en qué grupo y en qué periodo está. ¿De acuerdo? Y reforzamos también si algo ha quedado en el aire acá, lo reforzamos la próxima clase. ¿De acuerdo? Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, que ya seguramente será clase en vivo. ¿Sí? Hasta luego, cuídense.